Doctor, Sí, buenos buen días. día. Bienvenido Buen día, a la Super gracias 7. a ustedes por su invitación aquí a las órdenes. ¿Cómo está usted? En- Yo creo que estoy bien. Mire, doctor, quisiéramos su opinión autorizada en torno al diseño de un protocolo migratorio que ha instalado la autoridad nacional a los fines de controlar el acceso de las parturientas ilegales a los hospitales y también de controlar la migración ilegal. ¿Cuál es la posición en torno a eso en el colegio médico? Sí, buenos días. Mire, de entrada, nosotros como colegio médico apoyamos la iniciativa y la idea de todo lo que esté de manera ilegal, enviarlo de regreso a su país, de manera civilizada y ordenada, sin poner en riesgo la salud de esos enfermos. O sea, eso que quede claro, para que nadie comience a manipular por los planteamientos que pudiésemos decir. La posición nuestra fue expresada en el día de ayer. Lo que hay que tener es cuidado con algunos enfermos, que su vida puede empeorar, su salud puede empeorar. Hay que tener cuidado desde ese punto de vista. Hay situaciones que no son correctas, porque nosotros como colegio médico no vamos a estar de acuerdo. Situaciones que pueden agravar la salud de esos enfermos, incluso fallecer. Por ejemplo, ayer vimos escenas de mujeres parturientas en plena labor de parto, con sangrado transvaginal, con ruptura de membrana, lo que la gente le dice en la fuente. O sea, en plena labor de parto, subirla en una camiona para llevársela a Haití o migración. Y como consecuencia de algunas reacciones haitianas pariéndose en los pasillos. Aquí va a haber situaciones de salud que van a preocupar. ¿Qué dicen muchos haitianos? Por ejemplo, si son hipertensos, cardiópatas, etcétera, que ellos no van a volver a Haití de ninguna forma y que no van a ir a los hospitales. Eso, su situación de salud se puede agravar. La hipertensión es una enfermedad, por citar un ejemplo, que tiene su consecuencia muy peligrosa. Y una de las principales causas de modo y mortalidad produce accidentes cerebrovasculares, infartos cardíacos, etcétera. Entonces, se va a agravar su problema de hipertensión, puede producir un derrame cerebral o una hemorragia o un infarto. Hay niños recién nacidos que ameritan de tratamiento, que no toleran un traslado en una camiona. Hemos dicho que si una persona, no estoy hablando de nacionalidad, ilegal, se le acaba de hacer una cesárea, tiene su punto de sutura, ese abdomen está sostenido por los hilos, no ha habido una cicatrización. Como usted lo sube en una camiona con un recién nacido de 24 horas, hay que pensar en todas esas cosas. El ejercicio de la medicina está para salvar vidas, ante todo. Me han acusado de muchísimas cosas por este planteamiento de salud y he reiterado la posición de que estamos de acuerdo con que todo el que esté de manera ilegal se envíe a su país, no solamente dominicano, porque aquí hay otras nacionalidades. Esa es nuestra posición, porque el gobierno debe de prestar más atención en la frontera. El problema es que lo dejan entrar. ¿Quiénes son los que lo dejan entrar? Aquí hay barrios que ustedes saben
que tienen más extranjeros que dominicanos, ¿por qué no se mete migración en esos barrios? Y comienza a reenviar a su país a todos esos ilegales. Se sabe, en Bávara, usted camina a las 6 de la mañana en Bávara, de las 7 de la mañana, y usted lo ve los desfiles de haitianos. Es posible que todos estén ilegales, es posible que algunos estén ilegales, eso yo no lo sé. Pero se hace la pesquisa del lugar. Esa es nuestra posición. Waldo, buenos días. ¿Qué plantean ustedes que debe ser el protocolo frente a esto? ¿Tienen algún protocolo ustedes alternativo para las autoridades? Porque partiendo del hecho de que reiteras como presidente del colegio en nombre de los médicos del país, que no hay ningún tipo de oposición para nada, a que los ilegales sean repatriados a su país. Pero ustedes tienen, en el caso de la salud, algún protocolo alternativo que permita ese trato humano al mismo tiempo que permita que se cumpla con las leyes. Mire, nosotros llamamos a Mario Lama antes de ayer y le expresamos esa preocupación a propósito de algunos niños de Robert Cabral con unas condiciones congénitas, o niños con atrofia vesical, etcétera, que tenía que ser operados. Son cirugías, gastrosquisis, etcétera, que si no se hacen puede morir el paciente. Y no es que significa esto que tiene que ir a la emergencia, atenderse urgentemente. Son situaciones especiales. Para esos casos especiales, que nos sentemos, le dije a Mario, y diseñemos un protocolo con migración, el Ministerio de Salud, porque a ese grupo de personas hay que buscarle una salida. Y con esto no significa que yo esté apoyando. Hay gente que me dijeron ayer, yo soy haitiano, pero oye, ¿quiénes me lo dicen? Gente que yo sé que sus padres son haitianos, pero no hay problema. Entonces, porque uno es médico. A nosotros los médicos nos enseñaron para salvar vidas, mermar y enfrentar las enfermedades. Que Gualdosoro no tiene, qué sé yo, que para hablar de humanización, porque él hace huelga. Son situaciones diferentes. Cuando hace tiempo que no hacemos una huelga, por lo menos en estos últimos gobiernos no hemos hecho la primera huelga al Estado, sí a la ARS. En una huelga médica, los servicios de emergencia están garantizados, las unidades intensivas se mantienen. Lo que se prohíbe son las cirugías electivas y la consulta, pero las áreas de emergencia todas están abiertas. Es una muestra de humanización. Waldo, ¿qué piensan ustedes de...? Entonces, la respuesta ya para concluir, estoy esperando la llamada de Mario Lama, porque él quedó de juntarse con el colegio médico y analizar el tema y buscarle las alternativas. Si hay que diseñar un protocolo para esos casos especiales de salud importante para esos enfermos, hay que hacerlo. Doctor, saliendo un poco del tema de las parturientas y de los haitianos, la tragedia del YECSE mostró una debilidad en los médicos forenses. ¿Es que aquí no hay los suficientes médicos forenses o qué es lo que pasa con eso? Me gustaría saber cuál es esa debilidad. Bueno, la acumulación, y la gente decía y los mismos médicos forenses decían que ellos no daban abasto. ¿Hay pocos médicos forenses aquí en el país? Lo que pasa es que es una situación de emergencia. Uh-huh. En cualquier estado americano, 232 cadáveres, más los demás cadáveres que se agregan, producto de las situaciones cotidianas, producen gran impacto en gran institución. Yo quiero resaltar la labor de los médicos forenses, excelente.
en tiempo récord, en 3 días, le hicieron los estudios de patología forense a 232 cadáveres. Es una situación sin precedentes. Claro que se necesitan más médicos forenses, eso no está en discusión, ni mejores salarios. Pero esos médicos forenses hay que felicitarlos, lo hemos estado felicitando y nos sentimos orgullosos del trabajo que han hecho. Igualmente los médicos que estuvieron en los hospitales manejando los heridos de ese accidente, de esa calamidad que fue lo del Jesse. Sí, ahí los médicos se portaron de manera magnífica, extraordinaria. Doctor. Pero casi nadie lo ha felicitado. Doctor, dice el ministro de Salud que hay pocos médicos forenses porque no lo motiva el bajo salario, dice él, el ministro de Salud. No debería decirlo, porque él es el ministro de Salud. Bueno, pero es interesante que él mismo lo reconoce. Debería resolverlo. Sí. Sin embargo, cuando uno va, por ejemplo, el colegio fue y se reunió con la anterior procuradora, Germán, 2 veces en su despacho, que está ahí en la prensa publicada. Queremos que se mejore el salario. El salario de los médicos forenses oscila, porque nosotros lo sabemos, y tenemos la nómina, son 230 y pico Sí. que trabajan en patología forense. Diferentes funciones, no solamente en el área de la necrosis. Y el salario va entre 36,000 pesos y 60,000 pesos. Oye, eso. Tienen que levantarse a las 4 a levantar un cadáver por 36,000 pesos. Es muy poco. 2 veces nos juntamos con Argentina, con la anterior procuradora, la doctora Germán, Miriam Germán. Y ella nos dijo que su institución no tiene los recursos, que vayamos donde el presidente Luis Abinader. Y fuimos donde Luis Abinader, y fuimos donde la vicepresidente, y le llevamos la nómina, que esos salarios que mejorar. Después llegó la nueva procuradora, Jenny Berenice, que había participado en las reuniones con la anterior procuradora, Miriam Germán. Nos llamó y dijo, y se comprometió con nosotros, que a más tardar en el mes de junio esos salarios iban a ser mejorados. No discutimos montos, ni por ciento, ni nada, solamente en eso quedamos. Okay. Esperamos que a raíz de esta tragedia y con el excelente trabajo que hicieron los médicos de patología forense, esos salarios se igualen a lo que actualmente da el Servicio Nacional de Salud, que son 72,000 pesos. Okay. Sí, doctor, el sermón de las 7 palabras que hizo la Iglesia Católica el pasado viernes mencionaba una de las grandes falencias que tiene la sociedad dominicana, es la debilidad del sistema de salud, la escasez de todo en los hospitales. ¿Es tan grave la situación en los hospitales del país como para que la Iglesia tome eso para un mensaje tan delicado? Hay sus cosas positivas. El gobierno ha hecho cosas positivas en el sistema de salud. No podemos ser mezquinos. Hay bastantes hospitales que se han reparado, hay nuevos hospitales que se han construido, hay muchos equipos que se han instalado en áreas donde no había anteriormente, pero también hay hospitales que necesitan su mejoría. Y lo podemos citar. Por ejemplo, necesitamos la emergencia del hospital Padre Villín, que no salimos de ese problema. Necesitamos resolver y inaugurar finalmente el complejo de Luis Aybar, este monstruo de la medicina, quizá uno de los mejores en el área de Latinoamérica. Tenemos problemas con el Hospital Salvador de Gutiérrez. Es una estructura muy vieja. Se ha planteado su demolición y otras han planteado su mejoramiento de algunas áreas, etcétera, y así por el estilo. O sea que no podemos decir que todo ha sido malo en materia de salud. No.
Bueno, Han habido cosas positivas y hay cosas negativas por resolver. Waldo, dos preguntas distintas en sí. La primera es, ¿qué creen ustedes de la medida que implica que tengan que pagar por los servicios de salud los haitianos, los Sí, haitianos? mire sobre ese tema, y muy buena su pregunta. Para los que cuestionan al Colegio Médico Dominicano, es una conquista histórica del Colegio Médico Dominicano la eliminación de la cuota de recuperación. La institución abanderada durante años y décadas que enfrentó la mal llamada cuota de recuperación, que no recuperaba nada, es el Colegio Médico Dominicano. Y logró el Colegio Médico Dominicano que ese dinero que le cobraban a los enfermos en los hospitales se retirara, ya no se lo aplica. Y eso el pueblo, lo que nos atacan a nosotros los médicos, no lo dicen, pero fuimos nosotros que lo logramos. Fue el Colegio Médico que logró que los pacientes dominicanos que asisten a los hospitales no paguen, que el servicio sea gratuito como establece la Constitución. Nadie dice eso. Ahora, con esta situación de los ilegales, de cobrar a los ilegales, nosotros tenemos que estar expectantes. Sí, porque no quiero que nos vendan, como dicen por ahí, maco por liebre, algo así. Tenemos que estar expectando porque no queremos que se le cobre a los dominicanos. No, usted le va a cobrar a los extranjeros bien. El material gastable, la gasa, como dice Mario Lama, perfecto. Pero no me le cobre a los dominicanos. Porque nosotros no estamos de acuerdo con la privatización de los servicios de salud. Bajo ningún concepto. El servicio que se le da a los enfermos dominicanos en los hospitales tiene que continuar siendo gratuito, porque ha sido una conquista histórica del Colegio Médico Dominicano. Waldo, Entonces, ¿qué va a pasar con muchos haitianos? Que no van a pagar. Y no, esta gente no tiene ni dinero, creo yo. Ahí hubo problemas ayer en el sur con algunas de alta que no habían pagado. Entonces, nosotros no tenemos que ver con eso. Waldo, nuestra función es ser médico. Y respecto al presupuesto que debe aplicarse en salud, se habla de que en este año y el anterior tan solo se aplicó el 1.7 del presupuesto, que bajó cuando la ley manda un 2.8. Y hay quienes entienden que debería ser un 5 o un 7. Y sin embargo, Sí. bajó a 1.7. ¿Qué reclamo, qué idea, qué concepto, cuál es la posición de ustedes? Cuando el presidente Luis Abinader comenzó su primer mandato, él entendía que el problema de salud había que mejorarlo y mejorar la inversión. Nosotros tenemos alrededor de 1.9 del Producto Interno Bruto en materia de salud, uno de los más bajos del área y uno de los más bajos del mundo. Entonces, es una situación preocupante. Así como se hizo con educación, se debe de hacer salud mínimo. Debemos de tener un 5 del Producto Interno Bruto para salud y no lo tenemos. Doctor, muchas gracias. Siempre a la orden, pero le clarifico y le reitero que no nos oponemos a la política de migración del gobierno, pero hay que preservarle la salud a esos enfermos. En eso nosotros tenemos una posición muy clara. Los equipos y de